¿Cómo están, queridos estudiantes? Vamos a dar inicio a nuestro segundo tema de la unidad número 1, denominada Conceptualización de la metodología de investigación y sus categorías científicas. Tema 2, planteamiento del problema. Pero para dar inicio a este tema, vamos a revisar un poco los subtemas de este enunciado. Subtema 1, formulación del problema de investigación. Subtema 2, objetivos. El tercero, preguntas de investigación. Y el cuarto, justificación de nuestra investigación. El objetivo de este tema es reconocer los elementos del planteamiento del problema, ejemplificarlos, transfiriéndolos a un ejemplo de la vida cotidiana, iniciando así nuestro proceso investigativo. ¿En qué consiste plantear el problema de investigación? Afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, idea que trabajamos en el tema número 1. Tenemos nosotros 5 elementos básicos para poder realizar un buen planteamiento del problema de la investigación. Estos son el objetivo o los objetivos de la investigación, la valoración de las deficiencias en el conocimiento del problema, las preguntas de investigación, la justificación de la investigación y la viabilidad de este mismo estudio. Vamos a trabajar con el primero, que es el primer elemento y uno de los más importantes, la formulación del problema, que quiere decir que el problema debe expresarse o debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos, sistemas, etcétera, que pueden ser medidos con puntuaciones numéricas. El problema debe estar formulado de dos formas, ya sea como pregunta o como un enunciado. Si queremos formular nuestro problema tipo pregunta, entonces debemos colocarlo de una manera clara y sin ambigüedades. Por ejemplo, ¿qué efecto? La formulación del problema que inicie con esta interrogante. ¿Qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Entre otros. El planteamiento del problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, la factibilidad de observarse en la realidad objetiva, ya que el enfoque cuantitativo trabaja con aspectos observables y medibles en la realidad. Implica el descubrimiento del tema en cuestión, el tema que se pretende abordar, así como sus posibles orígenes o los factores que inciden en su existencia. El problema puede ser de naturaleza práctica o teórica. Por ejemplo, digamos que un gerente de recursos humanos en Ecuador descubre que en la empresa donde trabaja hay un descenso en la productividad desde que eliminaron las jornadas de trabajo en casa. Entonces, decide estudiar este fenómeno en su tesis de posgrado. En este caso, el tema sería de la siguiente forma: relación entre el descenso de la productividad de los empleados de la agencia XC y la eliminación de las jornadas de teletrabajo. En la identificación del tema se declaran los antecedentes de este tema, es decir, de los estudios previos que otros autores o investigadores hayan realizado sobre el problema que se está tratando. Esto permite conocer el nivel de conocimientos o información actualizada que existe sobre el tema estudiado. Por ejemplo, identificación del tema podría ser el que mostramos ahora en la pantalla. Si bien no existe gran variedad de trabajos de investigación sobre el teletrabajo en Ecuador, Gaiman y Miet en el 2015 propusieron un análisis de las ventajas y desventajas del teletrabajo en Argentina y señalan
ya que en el 2009 existían unos 160.000 teletrabajadores, una cifra elevada para los estándares de la región en ese momento, y que fue impulsada por las medidas sanitarias impuestas desde el gobierno para contener la gripe aviar en el año 2009. Entonces, identifico el problema y lo voy colocando en un contexto que sería el que he mostrado en la lectura y que ustedes van a tener o van a observar en su material de apoyo. Ahora, es importante también recalcar que dentro de esta identificación también podemos o tenemos que delimitar el problema con mayor precisión. Y es la muestra que tenemos ahora en la pantalla y que también tienen en su material de apoyo. Entonces, ¿qué debemos colocar en esta delimitación del problema? Con precisión presentamos los aspectos concretos del tema que serán abordados, planteados de lo general a lo particular. Es decir, primero se van a explicar esas variables o aspectos que afectan al problema a escala global, planeta, país, etc. Y luego se van a ir acercando al contexto inmediato del problema. Esto es, la ciudad, el barrio, la empresa, la escuela, etc. Se puede también podemos redactar la formulación sintetizada del problema de manera, como ya les indicaba, interrogativa o expositiva. Es decir, argumentando el problema que se abordará. Por ejemplo, ¿existe relación entre la disminución de la productividad y la eliminación de las jornadas laborales de la agencia XC? Aquí voy a hacer un paréntesis y es importante recordar que cuando nosotros hacemos la formulación de un problema, estas preguntas no deben tener una respuesta como un sí, no, ni tampoco respuesta ya directa, puesto que el análisis y respuesta a este interrogante es lo que vamos a realizar nosotros durante toda la investigación que vamos a trabajar. Entonces, esto es algo muy importante y que es clave en el momento de trabajar nuestro documento en donde vamos a colocar todos estos elementos importantes. Ahora, otros ejemplos que también podríamos indicar es cuáles son las consecuencias de la exposición a las pantallas móviles en adultos mayores. Otro ejemplo, que lo estamos colocando ahora como un enunciado. Relación entre el maltrato infantil y el déficit de atención en niños ecuatorianos menores de 10 años. Otro ejemplo, impacto del home office en el consumo energético del barrio Cuba de la ciudad de Guayaquil durante enero del 2021. Entonces, como ustedes pueden observar aquí, estos son algunos de los ejemplos, ¿no? Pero luego de que nosotros ya tenemos listo este planteamiento del problema, nos vamos con otro elemento muy importante, que son los objetivos. Todo propósito es algo que pretendemos. Esto es lo que también trabajamos con los objetivos. Algo que deseamos perseguir, alcanzar, lograr, cumplir, desarrollar o ejecutar. Entonces, en primer lugar, es necesario que nosotros reconozcamos qué pretende la investigación. Es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que buscan, ante todo, contribuir a resolver un problema, una necesidad, un problema especial. En tal caso, debe mencionarse cuál es esa necesidad y de qué manera se piensa que el estudio va a lograr resolverlo. Y hay otros tipos de investigación que tienen como objetivo principal probar una teoría o aportar evidencia empírica apoyando a esa teoría. Los objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en el proceso de investigación, cuantitativa o cualitativa también, y que pueden ser susceptibles de alcanzarse. Son realmente unas guías de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Evidentemente, los objetivos que especifiquen
requieren ser congruentes entre sí. Entonces, los objetivos es el fin que pretendemos alcanzar en un proyecto, estudio o trabajo de investigación. El propósito que queremos alcanzar. Los objetivos tienen o se dividen en dos tipos, que son los objetivos generales y los objetivos específicos. Los generales se centran en un aspecto u objeto de estudio amplio e indican los propósitos globales. Un ejemplo es el que está aquí en pantalla. Establecer el grado de relación existente entre el nivel de motivación variable o la primera variable y las calificaciones de los estudiantes mayores, segunda variable, de 12 años en la institución X en el año 2020. Si ustedes observan allí, ¿verdad? Los objetivos normalmente están expresados o inician con un verbo en infinitivo. Y tenemos para esto, y podemos consultar la pirámide de Maslow, en donde tenemos algunos verbos que nos van a ayudar a redactar de manera correcta estos objetivos. También vamos a poder observar los objetivos específicos. ¿Qué son los objetivos específicos? Pues bueno, están planteados sobre aspectos un poco más concretos, derivados obviamente de los objetivos generales. Por ejemplo, establecer el grado de relación existente entre el nivel de motivación y las calificaciones de los estudiantes mayores de 12 años en la institución X en el año 2020. Era el objetivo específico, era el objetivo general. ¿Cómo sacamos nuestro objetivo específico? Por ejemplo, podemos trabajar con una de las variables y podemos indicar, reconocer o analizar las calificaciones globales de los estudiantes de octavo año, de noveno año de la institución educativa. Estamos hablando de algo más específico, que es exactamente una variable cuantitativa que es una calificación o las calificaciones. Ya es algo un poco más específico que me va a permitir más adelante cumplir con mi objetivo general. Entonces, el tercer elemento de nuestra investigación son las preguntas. ¿Qué son? Son aquellas que van a orientar hacia las respuestas que buscamos con la investigación. Aquí colocamos exactamente cuáles son aquellas preguntas que iremos respondiendo durante nuestro trabajo investigativo. No deben utilizarse términos ambiguos o abstractos. Tienen que ser preguntas sencillas, pero contundentes para el trabajo que vamos a realizar. Ejemplo de ellas son, ¿cómo afecta el ingreso del médico general a su desempeño en el departamento de urgencias? Otro, ¿qué consecuencias tiene la crisis económica con la incidencia de enfermedades isquémicas en urgencias? Y esas son las bases y vamos a ir colocando de acuerdo a nuestra consulta, a nuestra necesidad, aquellas preguntas primordiales y prioritarias que vamos a ir desarrollando en el proceso de investigación. Como cuarto y último elemento que trabajaremos durante esta clase magistral, se encuentra la justificación. Consiste en la evaluación de la pertinencia, podríamos aquí también añadirle el acápite de la viabilidad, pero podemos irlo trabajando primero más bien como la importancia o relevancia del problema identificado. ¿Por qué se eligió este tema? ¿Por qué el investigador lo considera importante? ¿Cuáles son las razones detrás de esa elección? Considerando que en una investigación hay una inversión de tiempo, de recursos, y entonces tenemos que colocar lo que esperamos en este estudio y obviamente lo que esperamos si es relevante en el ámbito en el que será expuesta o en el que será colocada nuestra investigación. Justificar una investigación es exponer las razones por las cuales las quieres realizar. Toda investigación se realiza por un propósito, sí, pero ahora en la justificación tenemos que explicar por qué es conveniente esta investigación y qué o cuáles
son los beneficios que se esperan en el conocimiento obtenido. El investigador tiene que saber vender la idea de la investigación a realizar, por lo que deberá acentuar los argumentos en los beneficios a obtener y a los usos que se le dará al conocimiento, para más adelante o inmediatamente poder colocar la viabilidad, que sería indicar si este proyecto es factible de ser ejecutado. Pueden observar ustedes la bibliografía, que también la tienen en el material de estudio. Revisemos, por favor, la tarea de investigación que permitirá trabajar de manera práctica lo que hoy hemos aprendido. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima clase.